ese es mi gallo. Con Ismael, oído al tambor. Buenas noches a toda la audiencia ilimitada de este canal Ver TV. Como diría mi abuela, como es la primera vez que en este patio yo canto, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Así es que esperamos tener un camino largo de entrevistas, de opiniones con gente que tiene que ver con el acontecer político, social, económico del país, con las cosas que hoy nos están ocurriendo en Venezuela y que todos deseamos que más temprano que tarde empiecen a ocurrir distintas, para bien, para tener un país como el que todos los venezolanos hemos soñado y está ideado en la Constitución. Esta noche vamos a tener, para orgullo y en la inauguración de este programa, al amigo, digamos, de los sectores populares, de las entrañas del pueblo, un hombre que tiene hoy una gran responsabilidad en el país, como es la conducción de lo que para los venezolanos es fundamental para cualquier cambio que vaya a haber en Venezuela. Para mí lo más determinante es la unidad de todos los venezolanos, los que aún todavía piensan que vistiéndose de rojo pueden resolver sus problemas y los que en un momento acompañamos un proceso de cambio que se desvaneció en el camino y quienes nunca estuvieron de acuerdo con él. De manera que, bienvenido Chuo, gracias por acompañarnos esta noche. Es el invitado del programa de esta noche. Bueno, Chuo, como tú has visto... Feliz por mi parte de estar, en primer lugar, en este espacio, porque es uno de los espacios que permite abrirle boquetes a la censura y a la autocensura. La única cosa peor que el dengue, que la chikungunya, es el miedo. El miedo trae censura y autocensura, y Ver TV es un espacio precisamente para abrirle boquetes cada vez más grandes a ese miedo, a esa censura y autocensura. Y además estar en el primer programa dirigido, conducido por un líder como tú, por un luchador como tú, mira, máximo orgullo. Gracias, Chugo. Bueno, Chugo, mira, tenemos muchas cosas de qué hablar. Yo quisiera que empezáramos conversando sobre este tema, pues que fue un poco polémico. Yo cuando vi que se tomó la decisión y que tú pediste un tiempo para pensarlo y luego te acompañé en una rueda de prensa donde dijiste que aceptabas el compromiso de conducir, de dirigir y de promover la unidad desde la Mesa de la Unidad, reconociendo además que Ramón Guillermo Aveledo cumplió una labor destacada y cumplió una etapa, pero que hoy vivimos un momento distinto. Sentí que de verdad se estaba tomando una decisión acertada y lo pude comprobar en mi primer viaje que estuve a Cojedes, al interior del país. Gente sencilla, llana, que no tiene nada que ver con la política, me decía, bien bueno, por allá en un mercado, bien bueno que pusieron a ese Chugo, se parece que es del pueblo. Otro me dijo, mira, yo cuando no lo veo, por ahí me meto en internet para verlo en el radar de los barrios. Pero en tal caso, al gobierno también no le cayó bien. Y cuando vi que eso estaba pasando, pues creí y estoy convencido de que estamos en el camino correcto. ¿Por qué te metiste en este lío, Chugo? Mira, ciertamente, yo creo que es prudente recordar que a mí me han hecho muchas propuestas a lo largo de estos 10 años de lucha comunitaria, de lucha social que hemos emprendido. Yo he estado toda mi vida en esto, pero en los últimos 10 años en concreto hemos estado al frente del radar de los barrios. Y a lo largo de esos 10 años no han sido pocas las propuestas, las invitaciones, las ofertas que me han hecho concejalías, alcaldías, diputaciones, etcétera. Y a todas yo siempre le había dicho a estos compañeros, mira, muchas gracias, pero no, porque yo soy un activista social, no por defecto, sino por diseño. Es decir, yo no es que no estoy haciendo política porque no he podido, sino porque yo prefiero estar donde estoy, construyendo ciudadanía. Ahora, estamos en un momento particular de la vida del país. Tenemos una crisis que es de una profundidad y de una amplitud que mucha gente, incluso en el sector político, no ha terminado de entender. Nosotros estamos viviendo, Ismael, como tú sabes, por ejemplo, desde el punto de vista médico-asistencial, una restricción del 80% en el acceso a las medicinas. Eso es una crisis haitiana, mi hermano. Por ejemplo, en el acceso a bienes y servicios de primera necesidad tenemos una restricción superior al 60%. Es una crisis africana, mi hermano. Sí. O sea, se trata de personas que están teniendo en peligro su salud o su vida
porque cosas que antes era muy sencillo encontrar, ahora son inalcanzables. Entonces, en ese contexto, nosotros dijimos, bueno, y lo discutimos en el radar y lo discutimos con las organizaciones sociales que nos han acompañado en este proceso. Dijimos, bueno, ¿tiene sentido, por ejemplo, guardarse preservando la autonomía de los movimientos sociales? Dijimos, no, porque si esto colapsa, no Claro. va a haber espacio para movimientos sociales. No hay país para nadie. No hay país para nadie. ¿Tiene sentido, por ejemplo, resguardarse diciendo, bueno, vamos a preservar vocerías comunicacionales? No vale, porque si mañana te quiebran la radio, le quitan la frecuencia, le roban la señal, a los periódicos les quitan el papel, etcétera. Entonces, no hay vocería comunicacional que proteger. No vale. Esta es la hora en la que todos los ciudadanos tenemos que meter el hombro. Claro. A mí, o sea, hay cosas que uno busca y hay cosas que a uno le tocan. Esta yo no la busqué, esta me tocó. Te tocó. Bueno, vale, y le damos. Sí, mira, tú has planteado un conjunto de cosas en este momento que es importante, ¿no? Porque una de las cosas en las que me consta se debatió mucho en los partidos políticos, para hablar un poco de esto y entrarle a los otros temas que tienen que ver ya con esas cosas que tú planteas de los temas de la gente, pero para que se vea el contexto de la situación en la que hoy tú asumes la conducción de esa mesa, de nuestra mesa de la unidad. Tú has dicho que la vocería tiene que estar en manos de los partidos, que esta es una nueva etapa, que la MUD tiene que ir a la calle, convocaste a una movilización y por los hechos lamentables, por cierto, por ahí pudimos haber empezado también, pero en tal caso quiero lamentar la muerte del joven diputado Serra y que ojalá que en las próximas horas ese asunto se aclare también, porque es lo que estamos esperando todos que ocurra. Y tú has planteado allí entonces que tiene que haber una combinación de la lucha de la calle con la participación de los partidos políticos en el tema de la vocería. ¿Cómo es eso, Chugo? Bueno, en primer lugar, yo creo que sin partidos no hay democracia. Entonces, nuestro trabajo es promover, reposicionar, relanzar a los partidos. Ese es mi trabajo porque, ojo, yo estoy muy clarito donde estoy. Gracias a Dios y la Virgen, este momento como ciudadano movilizado me llega a esta edad. O sea, yo tengo clarito quién soy. Yo no soy el líder de la unidad, ni mucho menos. Yo soy un servidor de la unidad. Y mi trabajo como servidor de la unidad consiste en promover acuerdos, construir puentes, promover a los partidos y promover al liderazgo que tenemos, a todo el liderazgo que tenemos, porque todos y cada uno de nuestros líderes integran un capital que nos es común. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo primero que nos planteamos? Bueno, tenemos que promover el contacto entre el liderazgo político partidista y el liderazgo social y comunitario. Eso es lo primero. En segundo lugar, tenemos que lograr que los partidos le den mayor visibilidad a su propio liderazgo de base. Porque esa es otra cosa, Ismael. Hay gente que dice, no, porque tú sabes que la oposición está lejos de la lucha social. ¿Vale? Y en todos los conflictos en los que yo he intervenido como comunicador popular o como activista social, siempre me he encontrado a un ADECO, un copellano, un tipo de Primero Justicia, a un militante de Voluntad Popular, a un militante de Alianza Bravo Pueblo, de cualquiera de los partidos de la Alianza. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la rueda de prensa de los lunes casi nunca está ese militante que está ahí echándole pierna pegadito al dolor del pueblo, pegadito a la esperanza del pueblo. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? No inventar una inserción social que no se tiene, no. Es darle visibilidad y reconocimiento a ese héroe silencioso, a ese militante de base, a ese dirigente parroquial, a ese dirigente regional que sí ha estado metido en la lucha social. Entonces, de lo que se trata no es de transformaciones imposibles, se trata sí de cambiar los énfasis, de poner los acentos donde hay que ponerlos. Yo soy de los que cree, por ejemplo, que las elecciones parlamentarias son una oportunidad de oro para, regresar al proyecto constitucional, porque la Constitución no dice que Venezuela sea un potrero. La Constitución no dice que Venezuela es un cuartel. La Constitución dice que Venezuela es una república. Una república tiene que tener poderes independientes y autónomos. Eso es lo que puede ocurrir si nosotros logramos, como es posible lograr, una amplia mayoría en las próximas elecciones parlamentarias. Pero nosotros no vamos a contar ningún voto en el 2015 que no hayamos sudado en el 2014. O sea, el tiempo de elecciones es un tiempo de cosecha y uno cosecha únicamente lo que siembra. Bueno, hay que sembrar hoy. ¿Cómo? Acompañando la lucha del pueblo, acompañando la protesta y la propuesta del pueblo y haciéndolo además todos los días. Haya o no hay elecciones, de eso se trata. Entiendo, comparto plenamente tu planteamiento porque realmente incluso muchas veces hay en una comunidad
o si es un tema educativo, por ejemplo, que no tiene que ver con los partidos, pero hay una crisis, como efectivamente la hay en este momento y la ha habido en estos últimos tiempos de las universidades, ¿por qué declarar un dirigente de la mesa? Yo creo que con que declare un dirigente gremial del sector educativo que conozca y maneje bien el tema, pues incluso habría como mayor fuerza, mayor conocimiento de causa en el tema de la salud, donde tenemos problemas gravísimos, un problema estructural ya en la salud venezolana. Puede hablar un médico. Yo comparto plenamente ese planteamiento. Ahora fíjate, Chugo, ya metiéndonos en los problemas, yo diría que en los temas más graves que está viviendo el país. El país en los últimos 15 años, bueno, nosotros los venezolanos o el gobierno ha tenido más de $1.500.000.000.000 y estamos padeciendo, sí, eso es una cifra que uno la dice, pero que no cabe por aquí en todas estas cuadras. Y uno ve que en materia de seguridad, por ejemplo, se han anunciado muchísimos planes, que hoy tenemos una crisis en la seguridad, no solamente de la que le ocurre a los ciudadanos, sino que vemos que el Estado ha creado monstruos que están implosionándole la cara, lo que ocurrió ayer, donde se cayeron a tiro como que eran bandas entre miembros del CICPC con estos grupos que el gobierno los ha creado, los ha formado y los ha carnetizado. Ahora, el ciudadano común y corriente, dice en la calle, mira, ¿qué te pasó? Bueno, me robaron el celular, pero gracias a Dios que no, al que logra decir gracias a Dios, pero por aquí cerca de donde estamos, que está la morgue de Bellomonte, caramba, los lunes, los fines de semana es una cosa desastrosa. Entonces, más de 300.000 muertos, es decir, como llenar como 20 veces el estadio universitario de gente, y discúlpeme la cosa, lo que quiero decir de la manera que lo digo para que veamos la gravedad. Este mes que ocurrió ha sido uno de los meses más violentos. Sobre ese tema, no solamente, además de criticar esto, ¿qué crees tú que los dirigentes de la Unidad Democrática debemos hacer para sensibilizar a la sociedad? Porque aparentemente el gobierno pareciera que no tiene la mayor disposición de enfrentar esto con seriedad y con responsabilidad. Por lo menos hasta ahora ha sido mucho discurso y pocas acciones. Así es. Bueno, fíjate, sobre este tema en concreto, por supuesto, arrancando de estas anécdotas lamentables e inmediatas. En primer lugar, el atroz crimen contra el diputado Serra. Yo quiero recordarle, pues, con sentido constructivo, porque yo no puedo olvidar que yo fui maestro de escuela. Frente al crimen atroz contra el diputado Serra, en el país estaban claramente identificadas tres bandas de opinión. Por un lado, una banda muy estrecha, muy pequeña, muy mezquina, de unos tipos que intentaron utilizar esa horrenda tragedia con fines politiqueros. O es que nos vamos a olvidar que en pleno velorio uno de esos altos jerarcas del régimen mandó a votar por sus candidatos en las parlamentarias. Sí. Dijo, tenemos que obsequiarle a la memoria de Robert Serra nuestro triunfo en las parlamentarias. Ahí está grabado, chicos. Una cosa horrenda. Ok, esa pequeña franja que trató de utilizar esa horrenda situación, ese atroz crimen que todos condenamos, bueno, para un fin utilitario y mezquino, además instigando odio, ¿no?, y miedo hacia otro grupo de venezolanos. Pero del otro lado del espectro había también una franja pequeñísima, un grupo de ciudadanos que se dicen demócratas, se dicen opositores, pero que usaron las redes sociales para regocijarse por la muerte de un venezolano. No, chicos, yo también eso lo condeno, yo también eso lo rechazo. ¿Cuál es el centro, la franja más importante que estuvo? Bueno, yo creo que la mayoría del país se ubicó en una gran franja central donde la gente se expresó desde el respeto desde la solidaridad con la víctima y sus familiares y desde el respeto por ese dolor. Cosa que no es nueva, por cierto. Aquí lo vivimos cuando se anunció la muerte del presidente Chávez. ¿Qué fue lo que pasó en esos días posteriores al 5 de marzo? Bueno, teníamos a medio país llorando y a otro medio país respetuoso de ese luto, porque los venezolanos somos así, los venezolanos somos respetuosos, somos buena gente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la mesa de la Unidad Democrática? De inmediato nos sintonizamos con ese sentimiento mayoritario de solidaridad y de respeto. Eso fue lo que hicimos. Bueno, lamentablemente todo el mundo sabe qué fue lo que hizo y dijo el gobierno, lamentablemente. Luego se produce el evento horrendo de ayer en la tarde, nada más y nada menos. O sea, yo quiero llamar la atención sobre un detalle. 9 horas duró esa plomazón, desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. 9 horas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, chicos, que aquí no hay jefatura.
¿no? Capaz de contener esos grupos violentos. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es no a la militancia opositora, no al electorado opositor, no, chicos, a todo venezolano consciente, a movilizarnos activamente contra la violencia y por la paz. Por eso toda esta movilización que está planteada para los próximos días, las asambleas que vamos a hacer en todas las capitales de estado el sábado 11 y la movilización que se va a producir el sábado 18 de octubre, no es una movilización opositora, no, es usted, señor simpatizante del oficialismo, que tiene en su vida personal, en su testimonio familiar, el dolor, la pérdida, una huella, una cicatriz, una lágrima, ¿no? Usted, señor opositor, usted, señor independiente, que ha pasado por esa circunstancia, bueno, esa movilización es de todos nosotros, los ofendidos, los agredidos, los que estamos atacados por la violencia y por el mundo del terror y del miedo. Bueno, es la movilización de quienes queremos vivir en paz. De eso se trata. De acuerdo plenamente, Chugo. Yo creo que el gobierno, como te decía hace rato, se le fue de la mano o parte de esos grupos o una parte importante de ellos, porque esos grupos fueron creados por el gobierno. Y bueno, hoy se les está devolviendo, y si se están cayendo a plomo es porque ya no tienen el control sobre ellos, pero es una cosa muy peligrosa. Muy peligrosa. Porque eso ya ocurrirá entonces, imagínate tú, si esos grupos no son capaces de respetar a los cuerpos de seguridad del Estado, ¿qué puede esperar un ciudadano común y corriente, cualquiera de nosotros, frente a una cosa de esa naturaleza? Y otro detalle, Ismael, o sea, el tema de la violencia no se da en una burbuja, se da en el contexto de una crisis económica muy profunda, una conflictividad social muy aguda y un descalabro a nivel político. Ojo, ¿qué pasó en Italia cuando nació allí el fascismo? ¿Qué pasó en Alemania cuando nació allí el nazismo? La misma cosa, una economía destruida, una conflictividad social altísima y unas estructuras políticas que no daban respuesta al dolor y a las esperanzas de la gente. Claro. Entonces surgieron opciones irresponsables, claro, populistas, unos tipos que se la pasaban inventando un supuesto enemigo, entonces instigaban el odio contra ese enemigo, claro, ¿no? Porque como el caso, claro, por ejemplo, de Hitler contra los judíos, aquí es otra cosa, aquí inventaron lo del enemigo interno, ¿no? Para azuzar el odio y el miedo contra otros venezolanos, una cosa horrenda. Sí. Entonces, ojo, porque es que lo que estamos viviendo tiene todos los ingredientes para un desastre. Ahora, sí, yo creo que el desastre no es inevitable. Yo creo que si los venezolanos todos nos unimos, nos movilizamos, yo creo en la posibilidad de sacar este país adelante, a punta de amor, caballero, a punta de esfuerzo, a punta de que no sigamos pensando que este es un problema de especialistas, de que los políticos van, sí, a venir, o el líder providencial va a venir y arreglar esto. No vale, nosotros tenemos que meter el hombro. Claro. De eso se trata. Sí. Bueno, mira, Chugo, hablando de otros temas que nos afectan, que en estas horas los han sacado un poco del debate producto de todo este desastre que estamos viviendo de inseguridad y de las muertes horrendas que han ocurrido. Hay un problema que yo siento que sigue afectando, ¿no? Bueno, allí hay ese dólar que llaman el guarimbero ellos, ese dólar va parejo para arriba. Y el petróleo, lamentablemente, digo lamentablemente porque más allá de las diferencias que uno tiene con este gobierno que no ha sabido manejar los recursos de este país y que por el contrario han habido gravísimos hechos de corrupción denunciados por jefes, digamos, de muchos años en ese gobierno, como Giordani, que dijo que se habían robado más de 25 mil millones de dólares. Y tú vas entonces a los hospitales, los servicios no funcionan, la crisis de la salud, pero además de eso, aquí se trajo comida podrida que nunca se investigó, y hoy hay una crisis porque esos 25 mil millones de dólares supuestamente era para traer medicamentos, alimentos, que en el país no los hay. Ese tema no se está hablando. ¿Cómo crees tú, digamos, que en estas horas, o cuál deberían ser las cosas que el gobierno debe hacer de emergencia? Porque el gobierno definitivamente no habla de este asunto, ni siquiera en aquel sacudón que solo fue un sacudón de relojes finos y de fluces caros, aquella noche que yo pensé que Nicolás iba a decir, bueno, hoy tomamos tal medida en el campo económico, vamos a traer para Venezuela tantos pollos, tantos kilos de azúcar, aceite, arroz que no hay, ¿cómo era el mecanismo para hacerlo? El tema del desabastecimiento, Chugo, que está afectando y sigue afectando gravemente al país,
el del costo de la vida que se incrementa cada día más y bueno, ¿cómo tú ves esa situación y qué es lo que debería hacerse o cuáles son las medidas que el gobierno debería tomar en estas horas? Yo creo que lo que hay que hacer en primer lugar es sintonizarse con el sentido de urgencia que tiene la población venezolana. Es decir, cada día que pasa, cada hora que pasa, cada minuto que pasa, hay una vida que se apaga por la violencia del AMPA impune o una vida que se apaga porque no hay el medicamento o el instrumental quirúrgico para proceder a realizar una operación urgente o un puesto de trabajo que desaparece porque se acaba esa actividad económica cada día que pasa. Entonces, frente a ese tema, frente a ese sentido de urgencia que tiene la persona, que tiene la familia, que tiene el ciudadano, ¿cómo responde la clase política? Yo lo tengo que decir con absoluto sentido crítico, autocrítico. La clase política en su versión gobiernera responde perdiendo tiempo. El señor Maduro ha perdido varias oportunidades impresionantes. Él se la pasaba diciendo anunciando que iba a hacer unos anuncios que iba a anunciar en posterior anuncio. Así es. O sea, yo sé que parece Cantinfla, una cosa pues, de un programa cómico, pero mi llave, ustedes lo vieron. Voy a hacer unos anuncios que voy a anunciar cuando anuncie y recuerde cuál es el anuncio que voy a hacer. Bueno, ¿qué hizo con eso? Perdió tiempo, ese mismo tiempo que no tenía el ciudadano que necesitaba conseguir la medicina. Chicos, me pasó a mí hace una semana, tuvimos un evento llamado El Barrio Protesta y Propone. Y bueno, nos reunimos, unos 300 dirigentes de distintas barriadas de Caracas y no pudo llegar, chicos, ahí un hermano nuestro, no pudo llegar Bambán de Campo Rico, el músico, además de líder comunitario, no pudo llegar porque él no encontró la medicina para la hipertensión. Primero lo encontró el infarto a él, ¿tú me entiendes? Entonces, mientras el otro pierde tiempo, Bambán no tenía tiempo que perder, ¿me entiendes? Y así como ese caso, tantos otros. Entonces, eso hace el gobierno, perder tiempo. ¿Qué ha hecho la oposición? También hay que decirlo, la oposición, desgraciadamente, por desavenencias internas, perdió tiempo también. El primer semestre de este año fue tiempo en el desarrollo de opciones distintas, incluso contrapuestas, y entonces en vez de apoyar al pueblo en su lucha, se estaba peleando entre sí o discutiendo entre sí. ¿Qué ha hecho la oposición? Ha reconocido la necesidad de ponerse a la altura de la crisis, ha prestado oídos al clamor de la gente porque se una y ha tomado un conjunto de medidas que son importantes. En primer lugar, definieron de manera unánime el objetivo, la estrategia también y una cosa mucho menos importante, la vocería y el secretario ejecutivo. Todo eso fueron decisiones por unanimidad. ¿Eso qué nos dice? Bueno, que se está aprendiendo el valor de remar en la misma dirección hacia un objetivo común. Así es, Chugo. Vamos a un corte y ya continuamos con el programa Oído al Tambor. Hoy tenemos como invitado, como ustedes ven, pues a Chugo Torrealba. Ahí viene y más. Mira, ¿cómo